Gracias, diputada presidenta. Con su venia, por muchos años México se ha convertido en un país expulsor de trabajadores en forma masiva hacia los Estados Unidos de América. La inmigración ha representado esa válvula de escape al desempleo y a la falta de oportunidades y desarrollo que nuestro país no ha podido brindar a muchos de nuestros mexicanos. Un estudio reciente indica que la población de origen mexicano en el vecino país del norte asciende a más de 34.6 millones de personas, de los cuales 12.1 millones son nacidos aquí en nuestro país. Estos compatriotas emigraron a los Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, convirtiéndose en largo plazo en una gran fuente de recursos, no solo para las familias, sino para nuestro país en su conjunto. De acuerdo con datos del Banco de México, se estima que casi 27,000 millones de dólares entraron al país el año pasado, provenientes de los mexicanos que viven en el extranjero, todos casi en los Estados Unidos de América, representando un máximo histórico. Eso es una cifra incluso más alta de lo que México recibe de las exportaciones petroleras. En ese contexto, las remesas de los trabajadores son cada vez más vitales para nuestro país. Son incluso más altas que los ingresos que México tiene por turismo e inversión extranjera. La realidad es que nuestro país depende en gran medida de los trabajadores que viven en el exterior y que envían estas remesas a casa. Los estados del país con mayor dependencia en las remesas son el estado de Michoacán, el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca, donde representan el 9.9, el 7.8 y el 7.4 del PIB respectivamente. Muchas familias en México tienen como único y principal fuente de ingreso el dinero que reciben venido de los Estados Unidos de América. La región más pobre en México, que contempla los estados como Guerrero y Oaxaca, reciben una parte importante de las remesas del extranjero. Asimismo, entidades como Zacatecas, Durango y Michoacán cuentan con gran cantidad de personas que van a trabajar a los Estados Unidos y ya han basado en gran medida el funcionamiento económico de las familias que envían dinero a nuestro país. Los fondos alimentan una gran parte de los gastos de consumo en nuestro país, desde la construcción de casas hasta el pago de escuelas. Las remesas también han estado creciendo más rápido que los salarios y la inflación. También es un momento crítico para la economía de México, que nos está mostrando signos de gran debilidad. Como porcentaje del PIB, las remesas de nuestro país estiman en este año 2016 2.3%, lo que demuestra la importancia para la economía nacional. El cortar el flujo de las remesas representaría un fuerte daño en términos severos a la economía y a las finanzas de nuestro país. Sería una crisis gravísima en términos generales. En ese sentido, y ante las amenazas latentes de nuestro presidente hoy de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre las remesas que vienen de los Estados Unidos, sobre aplicar un impuesto a las remesas que se envían del vecino país a México para poder fincar ese muro fronterizo del que tanto se ha hablado, e incluso la amenaza latente de detener esos fondos, pues sí es un motivo que nos preocupa a todos los mexicanos que tenemos en su gran mayoría muchas de nuestras familias viviendo en los Estados Unidos, pero sobre todo que representan para muchas familias mexicanas su única fuente de ingresos aquí en México. Es por eso que someto ante esta asamblea este punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que continúe el análisis de mecanismos y estrategias encaminadas a proteger las remesas enviadas por trabajadores mexicanos en Estados Unidos de América, para evitar cualquier afectación a la economía de las familias que las reciben. Considero que es un momento histórico para nuestro gobierno federal que hoy pueda dar un mensaje muy claro de unidad y de fuerza
para nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos y que representan esa economía aquí para las familias mexicanas. Es cuanto, diputada presidenta.